Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos a hacer esta sobremesa. Podríamos decir que hoy fue la sesión más infame de la legislatura de la provincia, donde están adelantando lo que se viene. ¿Qué es lo que se viene? Una democracia bastante sui generis, democracia low cost de Gerardo Morales. ¿Por qué digo esto, no? Porque este gobierno autócrata que tenemos en la provincia de Jujuy va absolutamente por todo. Al igual, exactamente igual que lo que critica Morales del kirchnerismo es lo que él hace en la provincia de Jujuy. Pero hay algunos hechos que me parece que sería importante traerlos sobre la mesa, puntualmente uno. La legislatura aprobó de manera expresa, sin debate, sin discusión, la modificatoria a la organización interna del Tribunal de Cuentas de la provincia. Recordemos que hace poco más de un año Morales promovió una nueva organización del Tribunal de Cuentas con el fin supuestamente de darle mayor agilidad, mayor transparencia, qué sé yo. Pero resulta ser que el 15 de septiembre del 2020, el fiscal letrado del Tribunal de Cuentas, el señor Nicolás Snopek, junto a la fiscal adjunta Flavia Ubey, dirigen una nota a la Fiscalía Anticorrupción, a la Oficina Anticorrupción, la que conduce la señora José Ferrera, militante del radicalismo y demás. Y le preguntan de manera formal, diciéndole, señora, a su entender, ¿sí?, y cuál es la posición que tiene esa oficina sobre la contratación que hace el gobierno de la provincia de Jujuy con la firma LAC Norte, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Entendiendo, y así consta en el boletín oficial de la provincia de Jujuy, que esta firma LAC Norte está a nombre de Rubén Rivarola y de Liliana Fellner. Es una SRL que tiene domicilio legal en la ciudad de Palpalá. ¿Qué es lo que decían en ese momento Snopek y Ubey? Que esta contratación estaba reñida con la Ley de Ética Pública y con el artículo 64 de la Constitución Provincial. ¿Qué significa esto? Que un funcionario público no puede a la vez ser proveedor del Estado. Uno dirá, bueno, pero es diputado, pero resulta ser que los diputados aprueban un presupuesto donde hay dinero para esa empresa. Por eso es que no lo pueden ser. El 30 de septiembre del 2020 recibe una llamada de teléfono el señor Nicolás Snopek. Era el gobernador de la provincia. Todo esto que le estoy contando está radicado de manera formal en la Fiscalía Federal de la provincia de Jujuy, porque Snopek hace una denuncia por esto que les cuento ahora. El mismo 30 de septiembre del 2020, Snopek recibe una llamada donde, según reza en esta denuncia, un iracundo Gerardo Morales lo increpa, le propina gruesos epítetos, acusándolo a Snopek de por qué osaba meterse y preguntar sobre esta cuestión del convenio entre el gobierno de la provincia y los diputados Rivarola y Fellner. Las explicaciones fueron, mire, señor gobernador, porque este es mi trabajo, esto es lo que yo tengo que hacer, por eso me pusieron ahí. Terminó la comunicación telefónica y terminó todo diálogo con Snopek. ¿Qué pasó ahora? ¿Cuál es el final de esta historia? O el primero de los finales. En la sesión de hoy, Morales borró con el codo lo que escribió con la mano. Con la firma de Guido Luna, un diputado radical, presentan un proyecto de ley dando marcha atrás con las modificatorias al organigrama del Tribunal de Cuentas que el mismo Gerardo Morales había propuesto. Sin lugar a dudas, y esto es una especulación, va y fue por la cabeza de Snopek y Ubey. Y además hay otras personas más que también van a quedar afuera del Tribunal de Cuentas, como es la señora Norma Aguirre.
¿Cuál fue el pecado de Norma Aguirre? Preguntar los números de Cauchari. Preguntó los números de Cauchari, listo, se va. Primero fue Alejandra Cejas, que pretende Rivarola y Morales suspenderlas en sus funciones de diputados. Después fue el concejal Edgardo Sosa en Perico, quien no se alineó a los mandatos de Morales y Rivarola y fue suspendido en sus funciones. Después fue el concejal Agustín Flores de Ola, que por preguntar cuestiones del INSA, lo eyectaron de la vicepresidencia primera del Consejo Deliberante. No lo dejan asumir a Gastón Remy cuando corresponde que se haga cargo de sus funciones por la renuncia de Aldazoro y sin embargo Morales ordenó que se bloquee esa asunción. Esta es la democracia de Morales y Rivarola. Les propongo 30 segundos de pausa y vamos a hablar de educación, porque nos va a acompañar la docente Mercedes Sosa de la corriente sindical Marina Viltes. Ya venimos. Lo habíamos anunciado. Mercedes, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad que es un gusto. El gusto es nuestro. A ver, si yo tengo que hacer una fotografía de la educación hoy en la provincia de Jujuy, ¿qué veo en esa foto? Bueno, en un primer lugar, mucho dolor, ¿no? Los docentes de la provincia de Jujuy somos un ranking lamentable, ¿no? Porque tenemos la mayor cantidad de docentes fallecidos en comparación con el resto de las provincias. Así que eso es algo que en principio y es lo primero que nos genera muchísima angustia, porque desde febrero hasta la fecha se han ido acrecentando, ¿no?, los casos y además la continuidad, ¿no? Un docente por día, 2 docentes por día, y la verdad que eso, bueno, nos genera muchísima conmoción, dolor, porque son tus compañeros, tus compañeras de trabajo, con quienes pensás proyectos, con quienes te mirás para adelante y lamentablemente, bueno, van cayendo. Pero a esto también se suma la indignación y la bronca, ¿no?, por el maltrato sistemático al que venimos siendo sometidos, porque la pandemia ha servido para este gobierno como un justificativo para seguir atropellando derechos, porque antes de la pandemia ya veníamos siendo vulnerados, ¿no? Un ejemplo claro está en el decreto 8340, que se tradujo en la ley 6118, en donde las juntas se unifican. Las juntas son las que dirimen nuestra trayectoria profesional, las que otorgan puntajes, las que en definitiva... Las que designan los docentes. Claro, exacto, definen que nosotros podamos acceder a un cargo. Bueno, ese decreto implicó que se vaya extinguiendo prácticamente la participación de los docentes en esa junta, cuando históricamente habíamos tenido una participación, en algunos casos par a par con el ministerio. Bueno, directamente no existe. Esa junta está funcionando con docentes que son designados por el gobierno, por el ministerio. ¿Me equivoco si digo que son docentes militantes? Y probablemente, probablemente sea, porque no sabemos muy bien cuáles son los criterios con los que seleccionan, ¿no? Son cargos, vamos a decir, políticos. Y los docentes que quisieron ser elegidos, bueno, yo en este caso no pudimos, ¿no? Se presentaron diversas listas y se suspendió la elección y hasta la fecha no hay noticias. Acabamos de pasar por una elección legislativa, pero no se puede llamar a una elección para cubrir representación docente en las juntas, ¿no? Eso está establecido por ley, ¿no es cierto? Claro, la ley, la 6118 es la que expresa que se tiene que hacer una convocatoria a elecciones y tiene que haber un representante docente elegido por sus pares. Bueno, eso no ha sucedido y bueno, ya esa es uno de los atropellos que venimos vivenciando.
Y el año pasado, en pandemia, el decreto 1807, que alteró y atropelló el estatuto, porque hoy en día no tenés la posibilidad, por ejemplo, de acceder a un cargo, por más que vos tengas un puntaje de 50, si vos querés acceder a un cargo de secretario, de directivo, tenés que tener el domicilio frente a la escuela. Si no lo A ver, tenés, esa trayectoria tuya no está tenida en cuenta. O sea, acá yo me prima el pongo en lugar domicilio. yo me pongo en lugar de papá. A mí me gustaría que mi hijo tenga el mejor docente, independientemente de dónde viva. No me importa dónde vive, pero quiero que sea el mejor. Sí, Y para eso está la Junta, que me tiene que garantizar que el docente que se va para frente al aula es el mejor de los que se presentaron. exacto. Y esa garantía hoy no la tengo. No, han accedido a cargos docentes nobles que, a ver, por supuesto que está todo el derecho de poder ingresar al sistema, para eso vos te formaste, te titulaste, tu título tiene la validez, por supuesto, pero el tema es que hay un estatuto que garantiza que la persona que tenga una trayectoria y una formación acorde para el cargo que va a desarrollar sea la que tenga que ocupar ese lugar, la que tenga que ocupar ese lugar. Bueno, eso hoy no está dado de esa manera, ¿no? ¿Y Y es por uno de qué, los y ítems por del qué la 1807. lógica esta del que viva más cerca? Y lo que sospechamos es para ahorrarse los abonos, ¿no? Ya el año pasado, cuando comenzó el confinamiento y posteriormente ya hubo un intento de regreso a clases que fue en junio del año pasado, una de las luchas que tuvimos los docentes en ese momento fue que no nos quitaran la zona desfavorable y que no nos quitaran los abonos, el traslado, porque nos estaban solicitando que nosotros nos hiciéramos cargo de ese gasto. Y yo recuerdo el año pasado, porque esto no lo quiero dejar pasar por alto también, sindicalistas que sugerían a los docentes y bueno, que hagan taxi compartido para prorratear los gastos, o que vean de qué manera se podían solucionar esto, ¿no? En lugar de pelear por un derecho que es ley y que ha costado muchísima lucha y esfuerzo el poder conseguir el traslado docente rentado. Bueno, eso fue una de las arremetidas que hubo el año pasado y que, bueno, con presencia en la calle y a pesar de exponernos, porque ya estaba circulando el virus, hicimos este reclamo. Pero todo el tiempo y sistemáticamente se ejerce esta voluntad de parte del gobierno de querer quitarnos cosas, ¿no? Mercedes, yo coincido y además creo que así debe ser, ¿no? El docente que enseña, por ejemplo, Santa Catalina, yo quiero que viva en Santa Catalina, porque este docente se integra de otra manera a la comunidad educativa, etcétera, etcétera. Eso estoy absolutamente de acuerdo y me encantaría que sea así, pero para que sea así hay que tener una infraestructura previa. El docente tiene que tener dónde vivir. Empecemos por el principio. Si no tiene dónde vivir, ¿cómo le voy a decir al docente que se quede en Santa Catalina y viva cerca? Sí, bueno, hay que diferenciar niveles, lo que es el nivel primario de lo que es el nivel secundario también, ¿no? Porque en el secundario tenemos especificidades y no podría haber profesorados para cada una de las especificidades que requiere la formación curricular de nivel medio. Hay localidades donde está una formación en matemáticas, otra está en química, otra está en lengua, y bueno, de ahí es que los docentes se forman en un lugar y viven Ahí estamos hablando de nivel terciario. de nivel terciario. No, yo estoy hablando de primario y secundario. Claro, pero para lograr que haya docentes que vivan también en la localidad, tienen que ser docentes que hayan podido formarse ahí, porque esa también fue una discusión que se dio este año, con este decreto también en 1807, que lo que se observaba es que había una tendencia, digamos, a la regionalización. Ahora, por un lado uno puede atender esto, ¿no? Pero por otro lado está el estatuto, que lo que dice que no es el domicilio el que determina tu idoneidad para estar en un cargo. No, eso está fuera de discusión. Claro, bueno, pero pareciera que ese es en este momento el criterio de esa definición. Entonces, si van a dilapidar el estatuto, bueno, los legisladores que ahora están a total servicio de este gobierno, me imagino que lo terminarán de pulverizar, pero que dejen de enviar circulares, decretos, no resoluciones, que de a poquito van recortando y el estatuto en realidad ya no está en pie. Eso es lo que está sucediendo. Y el estatuto garantiza
tu ingreso, tu ascenso, tu reconocimiento en la capacitación y la posibilidad de que vos vayas transitando en el sistema los cargos que vos quieras ir obteniendo a partir de tu ¿De qué año es el trayectoria. estatuto? ¿Cómo? ¿De qué año es el estatuto? 1970 y pico, 77, Habría si que no me equivoco. modernizarlo por lo menos, ¿no? Sí, habría que, Estamos en el siglo pero XXI, con la digamos. participación de los Obviamente, docentes, ¿no? obviamente. Porque acá de pronto salen proyectos de ley, por ejemplo, no a la grilla, que hubo todo un movimiento docente antes de la pandemia. ¿Por qué hubo un movimiento tan grande, ¿no? Donde inclusive nos fuimos a la legislatura a hablar con los legisladores y estaba plagado de docentes, ¿no? Ese día que se iba a tratar y que finalmente, bueno, se suspendió el tratamiento. Porque, por ejemplo, haces capacitaciones y querían que, la pretensión era que esas capacitaciones iban a terminar, digamos, de darse ese puntaje cada 5 años. Entonces, todo lo que vos habías hecho previamente no tenía validez. Constantemente tenías que estar capacitándote, además con la erogación que eso implica. Ahora sí hay un programa de capacitación a nivel provincial que estamos viendo, bueno, en qué va a consistir y ojalá que sea en servicio y que no nos convienen a estar el sábado todo el día, ¿no? Con todo lo que el trabajo que ya implica la carga horaria semanal de un docente, que es frente a alumno, pero también es el antes y es el después, ¿no? La planificación y después la corrección de las producciones, bueno, la evaluación, todo lo que eso implica. Pero también hubo un movimiento muy grande anterior a la pandemia con con el proyecto de ley de la grilla docente. Sí, recuerdo el episodio. Bueno, o sea, fue sistemática la agresión del gobierno para con los docentes, continua. Pero este año lo que se vivió con la pandemia, la verdad que ya roza y consideramos lo criminal, ¿no? A Larreta le están haciendo en este momento un juicio penal por la muerte de un docente. Sí, sí. Sí, Y acá lo comentamos en la radio. en Jujuy, lamentablemente nuestros gremios no están levantando este reclamo, pero desde el día 1 que comenzó la presencialidad solicitamos que nos vacunen. Porque como el mismo gobernador dijo el día domingo en el programa del COE, la vacuna te protege. Él combinaba a la gente a que fuera a vacunarse porque hay un grupo que todavía se resiste a hacerlo. Festejamos esto, hoy abundan las vacunas, pero la verdad que vivimos con muchísima indignación enterarnos que habían 80.000 dosis que no se habían repartido, cuando los docentes con insistencia pedíamos la vacunación porque sabíamos que era un modo de protección. El mismo gobierno salió diciendo, instamos a los docentes que se vayan a vacunar. Sí, bueno, y los docentes lo venían pidiendo desde febrero. Sí, esas declaraciones la verdad que siguen aumentando nuestra irritación, ¿no? Porque pareciera que no nos escuchan. Si estamos pidiendo la vacunación no pueden decir vayan a vacunar si vos vas a vacunarte y no estaban dadas las vacunas todavía. Pues estamos seguras que de habernos vacunado muchas personas hoy estarían entre nosotros. Muchos colegas que lamentablemente perdieron la vida. Y si bien es cierto que algunos dicen, bueno, de parte del ministerio, ¿no? Bueno, pero nunca se sabe. El mismo Gutiérrez, ¿no? Ahora legislador, decía, bueno, pero no sabemos si las escuelas son efectivamente el espacio de contagio. Sí, pero tampoco podemos decir lo contrario. Y hay estudios del CONICET, certificados científicos en Buenos Aires, que determinaron que efectivamente sí. Si el virus se traslada con el tránsito. Lo que sea un lugar de aglomeración. Por supuesto, y hablemos de los protocolos también. Hay escuelas, a ver, los protocolos son muy laxos al interior de las escuelas. Si yo me pongo del lado que me debo poner, que es el lado de los chicos, yo tengo que defender la presencialidad porque es la única manera que los chicos aprendan. Ya está demostrado que por lo menos en la República Argentina en general y en Jujuy en particular, los chicos la virtualidad no les sirve, ¿sí? Hay un 60%, pero como piso, de chicos que han quedado excluidos del sistema por esta bendita conectividad, porque no tienen las herramientas ni para conectarse, no tienen el celular, no tienen el hábitat para poder hacerlo. Pero la pregunta es, ¿se puede hacer presencialidad o no se puede hacer presencialidad? Se puede hacer la presencialidad con el cuidado que corresponde.
Se puede hacer presencialidad si se vacuna a todo el personal, se puede hacer presencialidad si también se vacuna a las familias en su integridad y por supuesto si hay voluntad de hacerlo, porque bueno, vieron que hay algunos que discuten todavía el tema de la vacunación. Se puede hacer presencialidad con los protocolos rigurosos y exigentes que eso requiere. Ahora, si esas condiciones no están dadas, es un espacio propicio para el contagio. Usted enseña en La Quebrada. Yo enseño en La Quebrada, sí, soy profesora de lengua. ¿Cuántos chicos usted se dio cuenta de su grupo, ¿sí?, que han quedado afuera por no tener las herramientas de conectividad? Bueno, el año pasado muchísimo, porque además, digamos, no están dadas las condiciones de infraestructura digital, porque tampoco se preocupó el Ministerio por otorgarlas, ¿no? Porque por un año entero se podrían haber dado. Hoy hay chicos que efectivamente tienen clases virtuales al interior de sus aulas. Hay un porcentaje de docentes que somos presenciales y hay otros que están virtuales, ¿no? Que no se entendía la relación y la lógica. Pero hay muchos estudiantes que también se han tenido que dedicar a trabajar, porque la situación económica de la provincia es muy crítica. Entonces, no están dadas las condiciones de conectividad, pero tampoco están dadas las condiciones económicas, porque son muchos chicos que tienen que salir a amainar de alguna manera la situación que están viviendo la familia. Muchos están trabajando de albañiles, las chicas, ¿no? Y esta cuestión de la cuestión del género. Nos comunicábamos el año pasado y estaban atendiendo a los hermanitos, estaban cocinando, estaban todas las labores domésticas porque los padres y las madres salían a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, eso también es otro aspecto. Yo la verdad que vivo con mucha preocupación y con muchísima, dolor, vamos a decir, ¿no? El otro día le preguntaba a los estudiantes si conocían lo que era un Zoom o lo que era un Meet en La Quebrada. No tienen ni idea. Lo único que reciben son clases por WhatsApp. El 2020 los chicos lo perdieron, al menos la inmensa mayoría. ¿El 2021 lo están perdiendo también? Bueno, está muy complicado y está muy difícil, ¿no? Porque, bueno, están en burbujas, los grupos no se contactan, tienen clases una vez a la semana, 2 veces, por lo menos con mi materia, ¿no? Y también están dados los contagios. Hay muchísimas situaciones donde los estudiantes no vienen. ¿Qué pasa? Y se contagió, es contacto estrecho. Entonces es muy difícil darle una continuidad regular al dictado de una materia, porque, bueno, estamos en una pandemia, ¿no? Entonces, bueno, se complica. Mercedes, gracias por haber venido. Un placer. Igualmente. Acabamos de hablar con Mercedes Sosa, docente de la corriente sindical Marina Viltes. Les propongo que mañana nos vuelvan a acompañar a las 2 de la tarde acá cuando hagamos otra sobremesa. Y ahora quédese que ya viene Palpala Hoy. Chao, gracias.